las los compañeros del CONICET, a través de Leti, de este grupo de trabajo tan interesante. Nosotros tenemos como Secretaría de Derechos Humanos de la Nación un convenio marco con el CONICET de trabajo que nos parece muy importante, sobre todo en búsqueda de líneas de trabajo que fortalezcan las tareas de la investigación y la articulación de esa tarea con los ejes de la gestión, ¿no? Entonces, bueno, hay un trabajo muy importante que viene realizando la Subsecretaría de Promoción, que lidera todo este espacio de articulación, y a su vez se dio de manera complementaria la posibilidad de avanzar nosotros como Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal con este equipo de trabajo del CONICET, que nos parece muy importante, en poder avanzar en un diseño de una propuesta de lo que sería como un anexo de ese convenio, que es justamente pensar actividades que tengan que ver con los objetivos nuestros. Nosotros hemos trazado en lo que es la planificación del Consejo Federal como un objetivo importante el tema del fortalecimiento institucional de las áreas de derechos humanos, y en ese objetivo del fortalecimiento institucional de las áreas de derechos humanos, queremos rescatar un músculo importante que es para nosotros, para el Consejo Federal, que tiene que ver con la construcción de indicadores, ¿no? Algo que por ahí no está por ahí en las prioridades, en la agenda, es algo que nosotros tenemos que también construir una masa crítica, que podamos entender y comprender la importancia que tiene la construcción de indicadores para la gestión cotidiana, en lo que tiene que ver con el monitoreo, en lo que tiene que ver con la planificación, en lo que tiene que ver con la evaluación y la medición de avances que tienen las políticas públicas de derechos humanos. Y digo rescatar un músculo importante del Consejo Federal porque nosotros estamos siempre muy orgullosos de una experiencia que para nosotros fue fundamental, que es la experiencia del CIPEN, del Sistema de Informes Periódico Nacional, que fue lanzado justamente allá en el año 2013 en la gestión de la presidenta, cuando estaba como presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que para nosotros nos dio mucha satisfacción en torno a la respuesta de las provincias de poder construir un sistema de informes de la situación de los derechos humanos en cada una de las jurisdicciones, y realmente fue algo muy elaborado, muy elaborado en un sentido colectivo de la palabra, que además tuvimos todo el respaldo de Naciones Unidas en torno a lo que fue una experiencia reconocida como una buena práctica, y sobre todas las cosas puesta en valor en función de la necesidad que tenemos todos de tener datos en torno a los derechos humanos, en torno a las políticas de derechos humanos. Así que nosotros queremos recuperar ese músculo que es fundamental en la relación entre nación y provincias, que tiene que ver con la construcción de indicadores. Por eso surgió esta idea de poder construir esta alianza, este marco de acuerdo con el CONICET, esta colaboración, que realmente estamos muy contentos y realmente estamos muy motivados a trabajar con este grupo de compañeras y compañeros que están llevando adelante una tarea importante en el marco del CONICET, y que realmente queremos construir esta sinergia de acumular acciones en torno a la posibilidad de profundizar nuestras políticas, de profundizar los desafíos. Por eso es muy importante el equipo de trabajo e investigaciones sobre indicadores de derechos humanos que tiene el CONICET, y que está trabajando mancomunadamente con nosotros, ¿no? El ETI, como se dice a este equipo, tiene como principal objetivo producir y sistematizar información precisa respecto a los avances logrados y los problemas pendientes para fortalecer el diseño, la implementación y evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Actualmente está coordinado el ETI por Leticia Barrera, que es investigadora independiente del CONICET, y también por Soledad Pérez, que es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología de la UBA. Yo le voy a pasar la palabra ahora a Leticia, que también, a modo de bienvenida, y que también nos puede contar un poco más sobre la experiencia de ellos y sobre las expectativas que tienen ellos en torno a esta reunión, en torno a esta apertura del ciclo de conversaciones sobre indicadores y derechos humanos
para la medición de avances y diseño de políticas públicas. Así que, Leticia, nos gustaría que nos dirijas unas palabras. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, y la verdad que estamos muy contentas y contentos, digamos, de estar acá hoy. Hay también compañeras y compañeros del ETI sumados a la reunión, y poco también la felicidad y celebrar porque, bueno, pudimos también llegar a esta instancia, ¿no? Después de tantas conversaciones, y no solamente desde que estamos, acá, Soledad, mi compañera co-coordinadora, Soledad Pérez, sino también un poco esto es una trayectoria que fueron construyendo Laura Pautasi, que hoy va a hablar para nosotras y nosotros, y también Luis Carosótola, que también fue coordinador del eje. Y digamos, gracias también a la labor de ellos, esto se pudo concretar, como que nosotros llegamos en esta instancia, y bueno, para poder, digamos, terminar de cerrar algunos puntos, y también justamente con la Secretaría fue un lindo trabajo, también con el apoyo de Carolina Poli Castro, del CONICET, poder llegar a esta instancia de concretar, ¿no? Esta serie de encuentros, y sobre todo también de nuestras investigadoras que tan amablemente se ofrecieron, digamos, a proporcionar un poco, digamos, o a brindar su conocimiento. Estamos muy contentas y contentos, sobre todo, digamos, por llegar a esta instancia. Acá una breve presentación que yo les quería pasar, a ver si puedo, esperen un segundito, un poco para contarles los ejes. Bueno, realmente desde como Agustín dijo, el eje de indicadores, pero un poco de dónde arrancamos. Pueden ver ahí, ¿verdad? Sí. ¿Se ve bien? ¿No se ve? Estoy compartiendo pantalla, ¿sí se ve, verdad? Ahí se ve. Bueno, Sí, se un ve poco, bien. digamos, claro, porque esto no, un poco dije recién, también no aparece en abstracto, sino también es un trabajo que viene de hace varios años, sobre todo desde digamos, la conformación de la red de investigadores e investigadoras en derechos humanos de CONICET, por allá por el 2014, y de la que, digamos, quienes integramos el ETI fuimos también sumando, sobre todo también la tarea convocante de Laura Pautasi, su estímulo ha sido como una de las razones por las que estamos también acá, ¿no? Este equipo, digamos, comenzó siendo un equipo de trabajo sobre indicadores, y luego devino también en educación en derechos humanos. Y quienes integramos el ETI también estamos como diversificados en estas dos labores, ¿no? El trabajo con indicadores y de educación en derechos humanos. A ver si, ¿por qué no aparece? Acá está. Bueno, esto, como les decía, forma parte de esta red orientada a la resolución de problemas, CONICET, particularmente en derechos humanos de CONICET, que es un ámbito de trabajo colaborativo entre investigadoras, investigadores, instituciones, organismos públicos y privados, bueno, organizaciones sociales, a través de un vínculo que se articula desde la identificación de necesidades y aportes, ¿no?, que se puedan ofrecer para resolución o mejoramiento de las condiciones. Esta red también, la idea es que, siendo una red de investigadores, aporta también reflexividad y un conocimiento situado y específico sobre diversas temáticas, en beneficio también del desarrollo de vínculos sociales, sobre todo respetuosos de derechos humanos, y también, en este caso, el trabajo de ETI que sea, digamos, que tenga una perspectiva federal, ¿no? Los diferentes ejes temáticos en los que se organiza la red están constituidos por leyes, bueno, eje de memoria, verdad y justicia, violencia institucional, violencia de género, acceso a la información, e indicadores en derechos humanos y educación en derechos humanos, ¿no? Migración, asilo, pueblos originarios y salud mental, que es el último eje que se constituyó. El equipo que integramos el ETI, un poco acá está la lista de mis compañeras y compañeros, a modo de ejemplo, para que pusimos las pertenencias institucionales, para que ustedes vean también que es un eje, y nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de ello, que es un eje, digamos, federal, que tiene, digamos, esa pretensión, digamos, de ser un eje federal y seguir expandiéndose, y no solamente los integramos quienes estamos en CONICET, ya sea desde la condición de becaria hasta investigadora, investigador, sino también personas que forman parte, digamos, de otras casas de estudios, ¿no?, que no necesariamente pertenecen al CONICET.
Y ustedes van a ver, bueno, tenemos gente de la Universidad Nacional de Córdoba, de la UNLA, de la Universidad de San Martín, de la Universidad Nacional de Tucumán, Universidad de Rosario, de la Universidad de Río Negro, con lo cual un poco la idea siempre ha sido, digamos, de ir expandiéndonos. Los objetivos particularmente de este eje es el de producir, acá Agustín ya anticipó algo, es producir y sistematizar la información precisa respecto de avances logrados y desafíos pendientes para fortalecer el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas con enfoques de derechos humanos, sistematizar la información también generada por mecanismos de monitoreo internacional del Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, condensar la información dispersa y dar cuenta del estado del arte en materia de indicadores de derechos humanos, por eso esa tarea reflexiva que le mencionaba hace un rato, difundir indicadores de progreso, señales de progreso cualitativas que integran los principales mecanismos de monitoreo internacional, Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, difundir la utilización de indicadores de derechos humanos como herramientas necesarias para la implementación, el diseño, ¿no?, y la evaluación de políticas públicas, y educar en derechos humanos como una política pública para promoción de derechos, y una política transversal, ¿no? No tiene que estar concentrado en determinadas áreas, sino ser transversal a todas las áreas del Estado. Bueno, esta es la breve presentación que les queríamos traer para un poco situarla sobre cómo nos pensamos nosotros como grupo de trabajo, hacia dónde vamos, qué orientación tenemos, y bueno, y dejar lugar a nuestra expositora, a Laura Pautasi. No sé, Soledad, si quieres decir alguna cosa, mi compañera Soledad, con la que coordinamos también el eje. No, gracias, Leticia, y nada, darles la bienvenida a todos y todas, y dejar abierta la puerta a que eventualmente en algún momento nos contactemos con Leticia, porque teníamos ganas, digamos, además de este espacio que tiene que ver con la formación, digamos, o con la profundización, teníamos ganas de generar estas articulaciones que vamos a promover entre investigadores e investigadoras de CONICET y las universidades nacionales con las distintas dependencias provinciales que trabajan sobre derechos humanos. Probablemente les contactemos, al menos algunos de ustedes, para hacerles entrevistas en el transcurso de estos meses, así que nada, dejo abierto la puerta a esa posibilidad, y no se sorprendan si les escribimos algún correíto para poder profundizar en este trabajo desde otro lugar. Así que nada, les agradezco y bueno, le doy la palabra a Laura. Sí, antes que hable Laura, bueno, repito el agradecimiento a todo el equipo de Leti, realmente muy agradecidos por la buena predisposición, la buena voluntad, cuenten con nosotros para el trabajo, y bueno, y también agradecer mucho a las provincias, realmente hay muchas provincias que están presentes, estoy viendo secretarias, secretarios, directores, funcionarios, los equipos técnicos, de todas las regiones del país. La verdad que muy agradecido por estar. Sabemos que las jornadas a veces se complica poder participar de este tipo de eventos, porque estamos todos con una dinámica muy importante, y además con la expectativa que estamos atravesando del nivel de apertura que hay hoy, por el tema de que estamos logrando avanzar en resultados importantes en torno a la problemática tremenda de la pandemia que estamos sufriendo como país, como humanidad. Así que sabemos que todos estamos con una agenda muy importante, pero agradezco mucho la buena predisposición de los funcionarios, de las funcionarias, de todas las provincias que están participando, que están acá presentes. Entonces, bueno, quería destacar eso. Y también el saludo del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, que bueno, él está hoy en otra actividad muy importante, que bueno, no ha podido estar presente con nosotros, pero también le envío un saludo a todos ustedes. Así que bueno, es también un honor poder contar con Laura Pautasi, quien también colaboró con nosotros en la anterior gestión nuestra, como bien dije, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que también iniciamos los primeros esbozos desde el Consejo Federal en articular en torno a la temática de indicadores. Laura Pautasi sabemos que es una referente nacional de este tema, y por eso creemos que es muy bueno poder contar con
con su palabra y poder avanzar, ¿no?, en esto de pensar los principales aspectos conceptuales y metodológicos de los indicadores en derechos humanos. Así que bueno, muy agradecidos por la presencia de todas, de todos, y bueno, le damos la palabra a Laura. Muy buenos días, la verdad que me sumo a esta alegría colectiva y a la posibilidad de empezar y de debatir, bueno, esto que nos sume en este ciclo, y es un ciclo que eso también celebramos de haber podido articular, porque también da cuenta esta idea de ciclo, también de una trayectoria que venimos trabajando conjuntamente la Secretaría de Derechos Humanos, el Consejo Federal, donde también tuvimos alguna instancia en la cual también pudimos presentar la importancia y la relevancia de los datos, y desde el CONICET y de las redes, y en este caso la Red de Investigadores de Derechos Humanos, queremos transmitir también el agradecimiento a la Secretaría de Derechos Humanos por seguir articulando y seguir manteniendo esta agenda conjunta. Yo voy a compartir también un poco todo lo que ha sido este proceso, y este proceso necesariamente se tiene que visualizar y se tiene que leer en clave de todo el proceso que ha llevado la construcción de tener datos en el campo de derechos humanos. Entonces me voy a posicionar pensé para compartir a partir de preguntas, porque estoy segura que todos quienes integran el Consejo Federal de Derechos Humanos, que han pasado por esa experiencia extraordinaria del CIPEM, y la voy a recuperar hacia el final, tenemos siempre muchas preguntas. ¿Por qué se insiste tanto con los datos? ¿Por qué quieren tantos datos? ¿Por qué tenemos que producir datos? Y sobre todo, ¿para qué nos sirven los datos? En el campo de derechos humanos, la utilidad siempre es un tema que discutimos mucho, pero de todas maneras, con ese recaudo, ¿para qué sirven los datos? Y particularmente, ¿cuál es el escenario futuro? Recién el secretario Tofino decía, bueno, estamos en un escenario de apertura, entonces este escenario de post-pandemia también es un escenario que nos va a demandar muchas otras preguntas, particularmente para pensar y revisar estos marcos en los cuales venimos, y que estoy segura que muchos queremos volver a una apertura con mejores situaciones, con situaciones en las cuales podamos superar situaciones de desigualdades estructurales anteriores y donde los derechos humanos tienen una importante labor que cumplir. Entonces mi presentación está articulada sobre preguntas, y sobre la primera pregunta es ¿dónde partimos para empezar a trabajar con los sistemas de medición? Y aquí a lo que me quiero referir es que hay todo un marco de consensos que ha atravesado este siglo XXI, y que en realidad la necesidad y la demanda por información estadística, por datos, viene desde finales del siglo XX, pero en este siglo XXI, y quizás poniendo el primer objetivo que fue en el marco de la Declaración del Milenio, donde 187 países, entre ellos Argentina, se comprometió en una agenda de igualdad, que es la primera agenda, que fue la Agenda 2015 del Sistema de Naciones Unidas, de ese sistema de protección universal, que fueron los objetivos de desarrollo del milenio. Esa Agenda 2015 que nos convocó, estableció con esos 8 primeros objetivos de desarrollo del milenio un punto muy importante: habilitó un proceso de rendición de cuentas internacional. Esto es un momento inédito, porque hasta esa oportunidad las declaraciones y muchos de estos consensos no se traducían en evidencia empírica. Y ahí, cuando hablo de evidencia empírica, es la necesidad de conocer la realidad. Muchas veces se dice una redundancia, dato de la realidad. Bueno, quienes hacemos ciencia sabemos que si es un dato, responde a la realidad, por lo tanto se construye en base a esa línea. Y entonces esto se demandaba centralmente. Entonces el valor de la Declaración del Milenio, con esa primera agenda, de esos 8 primeros objetivos de desarrollo del milenio, estableció ese valor que lo puso en escena. Pero además también en el caso de América Latina era una demanda muy importante, porque veníamos de las 2 décadas perdidas, las décadas de 1980, como dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, la CEPAL, porque fue la década de los procesos dictatoriales en América Latina, y la del 90 de las políticas neoliberales. Entonces se demandaba una construcción muy importante, pero también un resituar a las personas en tanto sujetos titulares de derechos humanos, y por lo tanto romper con esa idea de los beneficiarios por parte de las políticas, sino incorporarlos activamente en la construcción de lo que este siglo XXI habría como escenario. Y ahí se incorpora un concepto muy importante, que es el concepto de enfoque de derechos humanos, viene desde este momento, por eso es importante ver ese punto de partida,
¿Y qué establece el enfoque de derechos humanos? Bueno, la primer paréntesis que voy a hablar, que toma una categoría, que es una categoría que ha sido una de las primeras construcciones fundamentales del feminismo contemporáneo, que es esa idea de enfoque, de poner un foco y atravesar la institucionalidad pública. Y cuando atravesamos la institucionalidad pública, lo que vemos es que los compromisos de derechos humanos, los pactos y tratados internacionales, las normas constitucionales, no quedan reflejadas necesariamente en el accionar de los estados. Y cuando hablo del accionar del Estado, son los tres poderes del Estado, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial. Si bien en el campo de los derechos humanos, en el campo de los derechos sociales, la carga mayor es sobre el poder ejecutivo, esto interpela a toda la institucionalidad pública. Entonces empezamos este siglo con este diagnóstico, que esos compromisos en el campo de derechos humanos no se reflejaban en el accionar del Estado. Y por lo tanto se debía, y esto es lo que aporta el sistema de protección universal, diseñar estos enfoques de derechos humanos. Es decir, toman esta experiencia precisamente de los estudios de género. ¿Y por qué los estudios de género? Porque los estudios de género lo que han identificado es una asimetría en las relaciones sexuales. Una asimetría que responde a un ejercicio de poder. Y por lo tanto, la forma de transformar esa asimetría que termina operando como desigualdad y como discriminación es a partir de una mirada, y por eso ese concepto de enfoque, de poner foco, de transversalizar a toda la estructura del Estado. Entonces, de manera muy ágil, el sistema de derechos humanos toma esa metodología que ya estaba aprobada por el feminismo contemporáneo, por todas las acciones, todas las medidas de acción afirmativas que se habían implementado, y lo establece para el conjunto de derechos humanos. Y es una metodología poderosísima, que influyó e impactó fuertemente en la agenda regional, y cuando hablo de la región hablo de América Latina y el Caribe, en empezar a conformar y a avanzar en identificar, y para eso necesitábamos diagnósticos, necesitábamos datos, para ver cuánto efectivamente de esos compromisos que estaban en los pactos y tratados internacionales, que son obligaciones para los estados, se habían incorporado dentro del accionar estatal. Y allí, mientras íbamos desarrollando y los estados iban adquiriendo, quizás en la primera década de este siglo, donde hubo coaliciones gobernantes de corte más progresistas, hubo una explosión de derechos, y una bienvenida explosión de derechos, en el sentido que fue parte de los mandatos que las coaliciones gobernantes fueron teniendo en sus agendas. Allí se va avanzando en la rendición de cuentas que había generado la Agenda 2015, y a partir del 2015 pasamos a la Agenda de Desarrollo Sostenible, que es una agenda mucho más ambiciosa, de 8 objetivos. Se asumieron 17 objetivos de desarrollo sostenible, con un objetivo 10 muy poderoso, donde busca medir las desigualdades, porque este es el continente más desigual de la Tierra, y esa desigualdad se mide generalmente por las condiciones de acumulación de riquezas y esa brecha de desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen, y poco se mide, y por eso es muy importante el ODS 5 sobre la igualdad de género, que este es el continente más desigual de la Tierra por la injusta división sexual del trabajo y de los cuidados. Y entonces ahí hay también una agenda poderosa, que esta Agenda 2030 tiene y está atravesada por el enfoque de derechos humanos. Aquí en un gráfico, que no es totalmente exhaustivo, pero si vemos la vinculación entre cada uno de estos objetivos que pone a disposición el sistema de protección universal, donde los estados adhieren con compromisos, en cada uno de estos objetivos vamos a ver un fundamento en un pacto, sea en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Protocolo de San Salvador, que es nuestro instrumento de derechos humanos del sistema interamericano, en la CEDAW contra la discriminación de la mujer, en la Convención de Belén do Pará, y así sucesivamente. Es decir, en cada uno de los objetivos, y ese último objetivo que es el ODS 17, que es generar esta articulación, van a incumplimiento de esta meta que se puso el sistema de protección universal y que los estados adhirieron, de no dejar a nadie atrás. Pero ¿cómo no dejamos a nadie atrás en estos contextos? Y si vemos nuestra agenda actual de derechos humanos, agenda previa a la pandemia, y que la pandemia lo que llevó y que nos puso a los estados, a las personas, a la sociedad civil, a la academia, ante nuevas preguntas, pero nuevas demandas urgentes.
Entonces, todas aquellas situaciones que ya teníamos, como la transición demográfica acelerada en un continente que está cada vez más disminuyendo su tasa de natalidad y aumentando la esperanza de vida, que son datos para celebrar en términos de aumento de esperanza de vida, pero sin respuestas institucionales para esta transición demográfica acelerada. Tenemos nuevos fenómenos, las movilidades humanas, el narcotráfico, las redes de trata, que van impactando sobre una agenda que ya estaba sobrecargada y al límite de respuestas estatales, de la mano también de nuevos actores políticos como los fundamentalismos religiosos que llegan en partidos políticos, esta injusta división sexual del trabajo y de los cuidados, y las violencias a lo largo de la conformación, violencias de género, pero múltiples violencias. También tenemos que la pandemia llega y se inserta en un continente donde teníamos debilitados los sistemas de salud y de educación, a pesar que en la primera década, y esto nos lo muestran los datos de la CEPAL, hubo una inversión sostenida importante en términos de gasto público para los sectores sociales, sin embargo no han sido suficientes, y la pandemia lo que llega es todavía más a estresar a estos sectores, como lo hemos visto a lo largo de este proceso que ojalá estemos sobre el final, pero que tenemos que tener en cuenta, y esto lo comprueban todos los estudios, que la pandemia era claramente evitable y que sin duda no tomamos este aprendizaje fuertemente respecto al cambio climático, a la informalidad laboral, a la pobreza, pobreza que además intersecciona. Y no es lo mismo, así como el virus del COVID no es democrático, más allá que eso constituyó algún tipo de eslogan, lo que es democrático es la posibilidad de contagiarnos. Ahora, lo que no es democrático es el impacto que este virus tiene sobre las personas. Por eso hablamos de otros elementos como que esta es una crisis sindémica, pero lo cierto es que todos estos diagnósticos lo que nos muestran es que si no hacemos cambios estructurales, y allí el valor del enfoque en tanto posibilidad transformadora, no vamos a poder, y es altamente probable de que nuevas pandemias nos atraviesen en el corto plazo. Y allí también hay aprendizajes muy claros durante la pandemia, aprendizajes como aprendizajes que ya la Organización Panamericana de la Salud nos había mostrado con la crisis del HIV-Sida. Hasta tanto no se aplicó un enfoque de derechos humanos en la resolución del HIV y SIDA, y cuando digo enfoque de derechos humanos necesariamente tengo que referirme a respuestas estatales que de manera interdependiente garanticen derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Y las pruebas fueron contundentes respecto a la pandemia del HIV-Sida. Hasta que no se aplicó esta perspectiva, no fueron eficaces los resultados. De la misma manera, el alerta que todo el sistema, tanto de protección universal como el sistema interamericano, y allí, por ejemplo, respuestas ágiles de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la sala Sacroy, que fue una sala de audiencias inmediatas, y las recomendaciones para la implementación de cómo iban a ser los procesos de la pandemia, tienen que ser una agenda muy clara para que ante dilemas tan fuertes como que los movimientos y una sociedad civil que empieza también a manifestarse, no nos atraviesen falsos dilemas respecto a economía versus salud, porque en el campo de los derechos humanos lo que se tiene que responder es de una manera interdependiente, y este creo que es uno de los grandes puntos que la pandemia nos permitió visibilizar. Entonces, a esa primera pregunta, ¿de dónde partimos?, viene ¿por qué importan los datos de derechos humanos? Y aquí en nuestra vinculación entre redes de investigaciones en derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos hemos hecho muchas de estas preguntas. Teníamos un folleto precioso también, ¿por qué importan los datos en derechos humanos? Y lo venimos retomando siempre. Bueno, y allí hubo un consenso muy claro sobre esta importancia. En primer lugar, en el sistema de protección universal, de un análisis de la labor que llevaban los sistemas de monitoreo internacional, ese gran campo que constituye el corpus de derechos humanos, que es el trabajo sostenido, también poco reconocido, que hacen los comités de los pactos para seguir monitoreando permanentemente. Claro, porque muchas veces los estados están estresados también de la demanda que los distintos comités y los distintos pactos reciben y demandan a los estados a partir de ese mecanismo de informes. Pero lo que se venía evaluando, así como en el campo de las políticas públicas necesitamos de la modalidad de enfoque de derechos humanos
para poder establecer ese puente y esa conexión de sentido entre las obligaciones en derechos humanos y las políticas públicas, en el campo del monitoreo internacional se veía precisamente que esta interdependencia, universalidad e indivisibilidad de derechos humanos, a la luz del mecanismo como estaba establecido, que generalmente eran preguntas en las cuales en los mecanismos de Naciones Unidas se complementaban con garantizar la participación de la sociedad civil a partir de los contrainformes, lo que se veía también esta misma desconexión que se veía en las políticas públicas. Por lo tanto, empiezan a reclamar los propios mecanismos, y en el caso del sistema interamericano también. Y acá cito un ejemplo de las expertas del Comité de Violencia que garantizan el cumplimiento de la Convención de Belén do Pará, esa convención que garantiza la protección, erradicación y sanción contra la violencia contra las mujeres. Las expertas, luego de la segunda ronda hemisférica, porque la Convención de Belén do Pará es la más ratificada del sistema interamericano, lo han ratificado 32 de los 35 países que integran la OEA, lo que las expertas dicen: nosotras no estamos pudiendo evaluar violencia, porque los países han hecho una encuesta, a lo mejor en el año 2008, y nos vuelven a presentar en el 2011 los mismos datos de violencia de la encuesta del 2008, porque no destinaron recursos para renovarla. Entonces, por lo tanto, esto no estamos midiendo violencia, estamos recibiendo informes de los estados. Requerimos datos, requerimos una intervención interdisciplinaria, porque estas obligaciones de respetar, proteger y cumplir no se están pudiendo evaluar. Se está pudiendo evaluar ciertos mecanismos, ciertas acciones que los estados hacen, algunas muy valiosas, pero no se está pudiendo mirar integralmente, interdependientemente, este cumplimiento de obligaciones. Y esto repercutía claramente en lo que planteábamos del ciclo de las políticas públicas. Cómo estas políticas públicas, que por una parte el enfoque de derechos venía fortaleciendo, bien, la necesidad de generar un diagnóstico, planeación, implementación y coordinación y evaluación, que es el ciclo clásico de las políticas públicas, tenían que estar atravesados por los principios centrales que están allí detallados, que ustedes tienen en la pantalla: igualdad y no discriminación, universalización, acceso a la justicia, rendición de cuentas. Y entonces esto también generaba, de cara a la evaluación, la necesidad de contar con otro tipo de evidencia y de información, porque hasta lo que ahora se presentaba no era suficiente. Y esta misma discusión, que era una discusión de muchos años de la academia, implicaba también una transformación, que el enfoque de derechos humanos también lo había implementado, respecto a la rendición de cuentas, a la necesidad de que los estados, y cuando hablo del estado, fíjense que vamos a ir desagregando las distintas responsabilidades del estado. Y hay poderes del estado que no tienen ninguna práctica de rendición de cuentas. Uno de ellos es el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo tiene mayores prácticas de rendición de cuentas, el Legislativo relativamente, y el Judicial no ha elaborado formas de rendición de cuentas sistemáticas. Entonces, esta división de poderes hace a un todo, y ese todo lo que estaban midiendo los organismos de monitoreo, y también lo estábamos midiendo desde la academia, precisamente era insuficiente. Entonces se necesitaba empezar a tomar esto que en el campo de la ciencia, de la investigación, hablamos de la evidencia empírica, cómo podíamos construir y nos valíamos de otros elementos para hacerlo. Entonces, la relevancia de los datos es indiscutible. Algunos autores plantean siempre, bueno, ¿cómo le vamos a dar explicaciones a la gente si no tenemos información concreta respecto a cómo se ha solucionado y cómo el Estado se ha responsabilizado? Pero además también había un punto muy importante. Los pactos y tratados internacionales, si bien hay toda una tradición en el sistema de protección universal, como el sistema interamericano, de focalizar en las demandas de los grupos más vulnerables, aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad, protegen a todos los sujetos titulares. Entonces también había que resituar a estos pactos y tratados internacionales que resitúan y que construyen un ejercicio de derechos. Entonces, esto fue generando un proceso de construcción que tiene más de 20 años, un proceso de construcción que se ha dado en la academia, un proceso de construcción que la sociedad civil también ha puesto mucha relevancia respecto a la construcción de los datos, pero luego había un proceso muy importante para dar, que es el proceso que vamos permanentemente en construcción, y por eso celebro que haya representantes del Consejo Federal aquí, que esto se haga en el marco del Consejo Federal,
porque es muy importante la particularidad de los territorios de las culturas. Entonces las provincias también, sus mandatos en el campo de derechos humanos, también van a ser reflejados en términos de esas culturas provinciales, de esos territorios y de esas particularidades. Pero además había también otro elemento más interesante. Tener disponibilidad, como por ejemplo la información que nos provee el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, a partir de la encuesta permanente de hogares, nos muestra las condiciones socioeconómicas de Argentina, nos muestra pobreza, nos muestra niveles de comportamiento del mercado de trabajo. Dentro del comportamiento del mercado de trabajo, la encuesta, esa base de información nos permite desagregar categorías, nos permite desagregar por edad, por sexo, por condición de vivienda, datos sumamente valiosos. Ahora, si esos datos los llevamos al campo de los derechos humanos, tenemos que tener en consideración que en derechos humanos las estadísticas son muy importantes, los datos los demandamos, pero es tan relevante considerar un caso como 100. Es decir, una persona, por ejemplo, una persona que fue sometida a tortura respecto a 100, sin duda que no es lo mismo que hayan torturado a UNE que a 100. Sin embargo, necesitábamos llegar a captar con estas fuentes estadísticas que refieren a metodologías de intervención, que requieren una serie de factores para ser válidas, poder captar la particularidad de los derechos humanos. Entonces es un desafío enorme. Es un desafío enorme, con lo cual a ese desafío, porque precisamente nuestra forma de intervención era esta, era tener la obligación contenida en la norma. Y ahí era importante, y yo voy a poner muchos ejemplos sobre el protocolo de San Salvador, porque es el mecanismo que más avanzado, o el sistema interamericano está más avanzado respecto al sistema de protección universal en términos de la aplicación. Las definiciones son compartidas, pero en términos de la aplicación hay un avance empírico mayor. Entonces, si teníamos como el protocolo San Salvador había definido el derecho a la salud, necesitábamos interpretar ese alcance, y esa interpretación ya estaba dada por los comités de los pactos, por el corpus de derechos humanos, por los avances, por ejemplo, interpretativos de los estándares que fija la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de nuestra región de las Américas, pero además también por la labor de los relatores, todo el sistema de Naciones Unidas, la propia oficina, la propia alta comisionada de derechos humanos van estableciendo estándares interpretativos de estas obligaciones. Y en ese último momento aparecen los indicadores. Pero ¿cuáles son los estándares que tenemos definidos hoy? Que son una suerte de guía de actuación que debería servir para los estados. El sistema de Naciones Unidas, como el sistema interamericano, es muy respetuoso de la autonomía de los estados. Ahora, estos son los estándares que necesariamente tienen que estar en el accionar del Estado. Y el primero es respetar el principio de universalidad, inclusive, y esto es muy claro el sistema, en aquellas políticas focalizadas. El Estado puede optar por una técnica de focalización, pero esa focalización tiene que ser absolutamente a toda la población destinataria de esa medida focalizada. Los contenidos mínimos, y en esto el sistema ha sido muy claro. El comité del PIDES dice, bajo toda circunstancia el Estado está obligado y no tiene ningún tipo de excusa para eximirse de su responsabilidad de al menos garantizar el contenido mínimo. Y el comité del PIDES es muy contundente al respecto, dice, si no el pacto tendría o carecería de razón de ser. Y así los recursos disponibles, el principio de progresividad y no regresividad, punto central en permanente elaboración. La Corte Interamericana en los últimos fallos ha avanzado muy fuertemente sobre el estándar de progresividad, igualdad y no discriminación, producción y acceso a la información, acceso a la justicia en sentido amplio, y que esa es la característica constitutiva de ser titulares de derecho, tener mecanismos donde se pueda establecer quejas, reclamos o una acción o una demanda. Y finalmente el gran estándar de participación social y empoderamiento ciudadano, que es lindísimo, suena muy bien, pero muchas veces no sabemos cómo implementarlo. Y allí viene toda la elaboración de indicadores. Entonces, teníamos la norma, teníamos estos estándares que vimos, y luego los indicadores. ¿Y qué nos permiten los indicadores? Bueno, es tomar gran parte de esa estadística, de esa información que se produce en otros campos, en el campo de la estadística social, en el campo de las ciencias sociales, y por eso la mirada interdisciplinaria es central, para poder captar esa información. Lo que buscamos es una información, y lo que tratamos en derechos humanos es que esa información sea directamente de la persona titular de derechos. ¿Cómo podemos captar su grado de satisfacción, la problemática? Y entonces los indicadores respecto a las condiciones,
a la percepción, al ejercicio de derechos culturales son fundamentales. No da igual, las personas no procesamos las cuestiones de la misma manera. Entonces allí este conjunto de indicadores lo que nos permite es tomar, en algunos casos, no siempre, porque se reflejan en medidas numéricas, estadísticas, pero también en medidas que muchas veces son técnicas de investigación cualitativas que hay detrás de ello, y esto es el campo que más requiere de trabajo, y vuelvo a decir que son procesos que estamos construyendo, pero permiten claramente aclarar el contenido de las normas de derechos humanos, registrar información, obligar a los estados no solo a que produzcan información, sino que la difundan esa información. Ese es el ejercicio y el estándar de acceso a la información. Muchas veces hay prácticas en las administraciones gubernamentales de que si los datos no dan conforme a cómo era la expectativa, no difundirlos. Y eso va totalmente en contrario, es una medida regresiva. La información hay que dejarla disponible, producirla y difundirla. Y a su vez también es un medio útil para articular demandas, y vamos a ver por qué respecto a esta línea. Entonces, hay innumerables fuentes de información para utilizar. En este conversatorio, primer conversatorio, hablábamos un poco de esto, de las fuentes. Estamos ante la expectativa de lo que no se pudo hacer en el 2020, que fue el Censo Nacional de Población, que es una fuente sumamente importante. Ahí está el compromiso del año 2022. Tenemos una serie de información que ya el Estado provee, pero además también necesitamos avanzar en la desagregación por sexo, por condición, indicadores de género, estructura, estrato socioeconómico, pero todo esto bajo rigurosa transparencia metodológica. Entonces, aquello que parecía tan alejado, que es el campo de los derechos humanos, que estamos más familiarizados con los registros de las audiencias, con los registros de los testimonios, ¿cómo incorporamos esta variable tan novedosa de ponerle evidencia empírica, de poner estadísticas, de poner información cualitativa? Bueno, para ello se fueron diseñando 3 tipos de indicadores, y aquí, como les decía, voy a compartir muy rápidamente uno de los sistemas que más desarrolló, que fue el marco del Protocolo de San Salvador. Y ahí es importante tener en cuenta la historia, y por qué, y los aportes que también podemos hacer a ese sistema que muchas veces parece lejano. El mecanismo del Protocolo de San Salvador de monitoreo, que es un protocolo que se aprueba en 1988, que es un protocolo de derechos sociales, que recién en 1999 entró en vigor. En el año 2005, la Asamblea General de la OEA, por una iniciativa de la República Argentina, establece que la forma de medición del protocolo, es decir, de los compromisos del Estado en el protocolo, iba a ser a partir de indicadores de progreso. Extraordinario aporte que hace la Argentina. Allí un reconocimiento a la doctora Mónica Pinto, porque fue ella quien estableció esto. Luego entonces se diseña el mecanismo, que no se llama comité, sino que se llama grupo de trabajo para el análisis de los informes nacionales, y empiezan a ponerles a definir qué datos se le va a pedir a los estados. Y ese es un debate riquísimo y enorme. No es cuestión de pedir cualquier dato, sino qué dato. No es cuestión de pedir todos los datos socioeconómicos, porque el contenido de la norma, recuerdan el primer circulito, es cómo define el protocolo, cómo define salud el protocolo, cómo define educación, cómo define bienes culturales. Entonces los indicadores se construyen respecto a esa definición, no a cualquier otra definición. ¿Por qué? Porque lo que los estados ratificaron fue esa definición, se comprometieron sobre esa definición. Claro, ustedes me dirán, ustedes todos son defensores de derechos humanos, el sistema de derechos humanos es un sistema sumamente ágil, sin duda, es un sistema vivo, y esto hay que ir modificándolo, pero el compromiso estaba aquí, y lo que teníamos que medir era esa situación. Y así se avanza en 3 tipos de indicadores. Yo esto lo voy a pasar un poco más rápido, en el sentido de que, ¿por qué lo clasificamos en esta línea? Que es un debate que coincide tanto a nivel de lo que se definió del sistema de protección universal como el sistema interamericano. Primer punto que hay que indagar es cómo, en este caso el Protocolo de San Salvador, pero lo podemos aplicar al conjunto de derechos sociales, ha sido definido por el Estado en su estructura. Por eso hablamos de indicadores estructurales, porque nos muestra cómo ese compromiso se tradujo en la aprobación de instrumentos jurídicos internacionales básicos. Yo siempre creo que un buen ejemplo es la Convención de Derechos del Niño. La Convención de Derechos del Niño fue uno de los grandes paradigmas que generó el sistema de derechos humanos, porque hasta ese momento todas las leyes civiles, las normas civiles, establecían una definición de la infancia, de las infancias, a partir de una lógica protectoria y tutelar respecto a esta línea.
Los niños eran objeto de tutela, les niñes. La convención genera un cambio de paradigma que los niños son considerados sujetos titulares de derechos. Por lo tanto, eso generó, que todavía no está terminado a lo largo de la región, un proceso de modificación de toda esa estructura y todo ese andamiaje normativo que partían de la tutela de los niños y no de su reconocimiento de sujetos titulares de derechos. Esto aplica para cualquier otro pacto. Para la Convención de Derechos del Niño es más gráfica, pero para todo pacto aplica esta línea, pero además también para todo la reforma constitucional del 94 también fue avanzando, pero también para otras cuestiones socialmente problematizadas. Entonces los primeros indicadores es, bueno, ¿cómo es la estructura estatal? Los segundos, ¿cuáles son las medidas que el Estado está adoptando? Y por eso se llaman de proceso, precisamente qué acciones se está haciendo para dar cumplimiento a esa normativa. Y estos son indicadores muy importantes, todos son importantes, pero estos son muy importantes precisamente porque van a medir la calidad de los esfuerzos estatales. Van a medir si el Estado simplemente se preocupa por satisfacer el contenido mínimo y no da un paso más allá, o si está haciendo procesos al interior del Estado. ¿Y cómo estos procesos se dan? Entonces, el cómo, el cuándo, la calidad, son preguntas que se utilizan para elaborar los indicadores, pero luego después para interpretarlos. Entonces es un proceso también de ida y vuelta, y finalmente están los resultados. Y este es un punto muy importante. Vuelvo a otra convención, la CEDAW, la Convención contra la Discriminación de la Mujer. En la definición de discriminación que hace en el primer artículo, habla de toda acción que tenga por objeto, pero también por resultado generar discriminación. Porque los datos, los resultados también importan. Y por lo tanto, estos indicadores lo que nos van a permitir, y son quizás los que más se acude a fuentes estadísticas, como por ejemplo una tasa de desempleo, nos va a dar cuenta del accionar estatal. Ahora, es interesante, si yo tomo el indicador de tasa de desempleo, lo necesito desagregar sí o sí. ¿Por qué? Porque el sistema promueve medir progresividad también. Y la progresividad no es simplemente que mejoren los datos socioestadísticos, que es deseable, sin duda, pero lo que implica es que se respete el conjunto de derechos humanos. Entonces, un Estado puede haber hecho muy buenos esfuerzos para disminuir la tasa de desempleo, pero cuando vemos la tasa de desempleo que impacta, por ejemplo, sobre jóvenes o sobre mujeres, vemos que esa brecha de género no disminuyó. Por lo tanto, allí tenemos un buen dato de indicador socioestadístico de mejora de las condiciones de vida, pero no tenemos progresividad, porque no hubo esfuerzos suficientes para disminuir el impacto que el desempleo tenía sobre mujeres. Entonces allí nos van cambiando distintas lógicas, y por eso es que el sistema interamericano adopta las señales de progreso cualitativas, que es precisamente avanzar sobre metodologías cualitativas donde la experiencia de la persona titular de derechos pueda ser considerado. Entonces hay algunas que tienen variantes que son cualitativas, pero que tienen reflejo cuantitativo, como una encuesta de satisfacción de los usuarios del sector salud, que es muy importante que el Estado se haga estas preguntas. ¿Las personas están conformes cómo están recibiendo su atención en la salud? Y esto fue avanzando además para complejizar un poco más el sistema. ¿Y por qué se complejiza? No porque simplemente haya una voluntad de complicar la vida de los estados, muy lejos de ello. Se requieren distintas variables para poder analizar lo que estos tres indicadores, junto con señales de progreso cualitativas, de manera transversal, porque siempre partimos de un enfoque de derechos humanos que mide la interdependencia, se requiere categorías como recepción del derecho, contexto financiero y compromisos presupuestarios, capacidades estatales. Ese es un punto central, y acá estamos en un Consejo Federal de Derechos Humanos. ¿Cómo está organizada la estructura del poder al interior del Estado? Este es un Estado federal, y por lo tanto la medición y la construcción de sistemas tienen que ser en clave federal. Y por lo tanto, cómo está organizado el aparato del Estado es una categoría sumamente importante que los indicadores tienen que tomar para ver si ese primer indicador estructural de cómo organizó el Estado contempló las capacidades institucionales de las provincias, y a su vez se completa con otras categorías transversales como igualdad y no discriminación, que no es simplemente resguardar que las personas no sean discriminadas por su color de piel, sino también, por ejemplo, la lógica de distribución de recursos al interior de un Estado federal. Acceso a la justicia, central indicador que no lo hemos tomado en cuenta y que tiene que ver también con comenzar que el Poder Judicial rinda cuentas de su actuación y, por ejemplo, informe si se respetaron los estándares de debido proceso, el tiempo de duración de un proceso judicial y, finalmente, el estándar de acceso a la información y participación social. El esquema queda completo así, yo no voy a entrar en esto,
es un conjunto de indicadores importantes que el Estado tiene que responder del marco del Protocolo de San Salvador. Son 714 indicadores. Es abrumante la cantidad de indicadores que se le solicitan al Estado. El grupo de trabajo, cuando los definió, era consciente que los Estados muchos de estos indicadores no tienen, pero lo tienen que construir a estas fuentes de información. Muchos otros sí lo tienen. Para ello el grupo de trabajo, y aquí a quien le interese, y está allí el link, que son toda la información que el grupo de trabajo ha provisto para los estados. Por ejemplo, ese libro de tapa roja lo que muestra son las fichas técnicas de cómo construir estos indicadores, lo cual es un avance sumamente importante. Aquí tienen cómo lo presentan. Y si vemos, ya hay 3 rondas de evaluación del Protocolo de San Salvador, porque la primera ronda, y esto es información del grupo de trabajo de diciembre del 2020, hubo un primer ciclo de informes que eran por el derecho a la salud, educación y seguridad social, un segundo ciclo que se completaba con los otros derechos que monitorea el Protocolo de San Salvador, y un tercer ciclo donde se suman todos los indicadores. Y ya hay 29 informes que han sido recibidos por el grupo de trabajo que están en proceso de evaluación. Argentina presentó solamente el primer informe del primer ciclo. Todavía requerimos o se requiere que Argentina complete este círculo de información en este mecanismo. Pero lo que nos muestra este mecanismo es que fue tan útil para la evaluación que la Convención de Belén do Pará, que recuerdan que les decía, las expertas decían, no tenemos como información, adoptó el mismo sistema de indicadores, por supuesto, diseñado en función de la Convención de Belén do Pará y cómo define las múltiples violencias. Y acá podemos ver algún tipo de resultados más interesantes, porque, bueno, por un lado la densidad de informes de la Convención de Belén do Pará, que toma temas centrales transversales, porque es garantizar una vida libre de violencias y de estereotipos a las mujeres y a las niñas de la región, pero que demanda realizar este informe de manera interdependiente entre muchas esferas del Estado. Y esto también es otro aprendizaje de estos procesos. No puede responder solamente el Poder Ejecutivo, como hacía antes con otros informes. Requiere una interinstitucionalidad. Por eso esta posibilidad de tener este encuentro en el marco del Consejo Federal y todo lo que la Secretaría de Derechos Humanos ha avanzado en la producción de información dentro de las provincias en el campo de derechos humanos es una oportunidad extraordinaria que tenemos que aprovechar fuertemente. Y entonces aquí, ¿qué se hizo en Belén do Pará para medir la Convención de Belén do Pará? Bueno, también se diseñó 214 indicadores que van a permitir mostrar la recepción del derecho, el contexto financiero, las capacidades estatales por parte de los estados, en cada uno de los 5 ejes que la Convención de Belén do Pará establece. Pero como tenemos una densidad mayor de estados que han ratificado, en el Protocolo San Salvador solamente hay 17, en Belén do Pará hay 32, y que el mecanismo de Belén do Pará en la OEA tiene una secretaría ejecutiva con mayor capacidad de recursos que lo que tiene el grupo de trabajo del Protocolo San Salvador, pero además también de analizar, fíjense primero cómo nos muestra que hay un alto grado de participación por parte de los estados respecto al cumplimiento de los indicadores. Hay un 75% de la tercera ronda con indicadores que participaron. Esto lo que estoy presentando es fuente del propio mecanismo. Ahora fíjense a los temas que nos interesa. Educación en derechos humanos. Bueno, ¿cómo respondieron los estados en la ronda de evaluación respecto a aquellos programas de educación en materia de derechos humanos que incorporen la dimensión de género en todos los niveles de la enseñanza? Lo que nos muestra aquí en color turquesa que un 70% de los estados informantes no respondieron. Solamente un 4.17% lo cumple parcialmente, un resto muy poquito no cumple y un 25% se estima que cumple. Entonces, solamente 6 países de 24 aportaron alguna información respecto a esta línea. Y esto nos lo permiten los indicadores. Esto nos permite los indicadores poder construir estos gráficos, pero no para comparar estados. En derechos humanos no comparamos estados, sino que lo que hacemos es precisamente ver la individualidad de cada estado, pero nos permite marcar tendencias regionales. Y estas tendencias regionales es que en el caso del sistema de justicia, por ejemplo, solamente, y acá tenemos en color turquesa, que no han respondido casi un 62% de los estados, que responden o que cumplen con la información solicitada, porque estos son lo que estoy mostrando en estos gráficos es la información que se les solicitó, solamente un 32% de los estados, es decir, un porcentaje 32 fueron los que respondieron respecto al sistema de justicia. Y respecto a la asignación presupuestaria, y acá ponemos un rojo de advertencia muy fuerte, porque lo que vemos
es que básicamente solamente en el caso, y acá lo ponen por países, Antigua y Barbuda, solamente tiene un 4.66% de recursos asignados. Y el resto de los países, por ejemplo, Argentina no presentó información de la asignación presupuestaria, es bajísima, está en promedio en un 0.4, 0.2 de asignación presupuestaria para los temas de violencia. Ahora, y ya para ir yendo hacia el final y no tomar mucho más tiempo, ¿en qué ha avanzado Argentina? O lo que nos importa, ¿cuál es nuestro escenario en Argentina? En primer lugar, Argentina ha aportado centralmente al desarrollo conceptual y a los aportes, ha hecho aportes centrales, como decía, en el sistema interamericano, la labor de Abramovich cuando fue comisionado de instalar el primer informe de indicadores en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que posibilitó, sobre la base de ese informe, que el grupo de trabajo para el protocolo de San Salvador elaborase los indicadores. Pero además también en distintos ámbitos hay una producción académica de relevancia. Avanzamos en que Argentina tiene una ley de acceso a la información pública, la ley 27.275, y lo que se requiere que nos permite la posibilidad de pedidos de acceso a la información. Tenemos la experiencia extraordinaria del CIPENEX, experiencia que se crea en el marco de este consejo y que se ha llevado adelante. Hay un gran reconocimiento a los compañeros, a Gabriela, a Leonardo y a Victoria por haber seguido sosteniendo hasta en contextos adversos la necesidad de tener el sistema de indicadores, y también tenemos muchas experiencias a nivel provincial que es sumamente importante recuperarlas, y pido disculpas por no haber registrado todas. A nivel de la academia, además de los trabajos individuales de áreas de investigaciones universitarias, de universidades y de centros de investigaciones, tenemos el ETI, que los cuales estamos haciendo, este equipo de indicadores dentro de la red de investigación en derechos humanos. El Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur también comenzó con un proceso y elaboró los primeros indicadores también en esta línea. Ahora nos van a seguir preguntas, tenemos elementos importantes. Ahora, ¿cuánto hemos aprendido? A nivel de las universidades, tenemos la Universidad de Buenos Aires, se está desarrollando dentro del marco de lo que es el Observatorio PIUBA+, un sistema de indicadores para el monitoreo, el CIMASOC, que vamos a tener próximas charlas en las cuales vamos a trabajar sobre esto. A nivel provincial, también porque va a ser uno de los conversatorios que vamos a tener, la Defensoría del Pueblo, en una alianza con la Universidad Nacional del Rosario, avanzó tanto en determinar indicadores para Rosario, sino también los indicadores en derechos humanos para la provincia de Santa Fe. Entonces, aquí ya voy hacia el final, tenemos muchas lecciones aprendidas. Primero tenemos 3 instrumentos vinculantes del sistema interamericano. En el caso del protocolo San Salvador, los indicadores fueron aprobados por la Asamblea de la OEA con un fuerte liderazgo de Argentina, y lo conocemos muy poco. O sea, hay 3 sistemas que manejan y que solicitan a los estados indicadores, que piden que sean una dinámica de establecer y de elaborar estos informes bajo un principio de devolución, es decir, que sean los estados los principales destinatarios y beneficiarios de esa información. Tenemos la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que este sistema de indicadores hace una sinergia directa con la Agenda ODS y en muchos casos anticipa información. Es un sistema que permite y que básicamente nos lleva a replantearnos si tenemos sistemas o tenemos datos. Y esa creo que es otra de las grandes preguntas que ojalá nos quede después de este conversatorio. Bueno, tener datos es muy importante, tenemos que usarlos, pero además tenemos que elaborar sistemas que se alimenten, que se retroalimenten, que incluyan datos abiertos e información abierta. Tenemos una sociedad civil que ha avanzado fuertemente en la rendición de cuentas. De hecho, gran parte de la información, en muchos casos, ante la debilidad o la falta de información por parte del Estado, ha sido la sociedad civil quien ha llevado adelante en distintas organizaciones, o la academia con la creación de estos observatorios y de estos monitoreos de información. Entonces ahí también tenemos una oportunidad de generar, y esto para las provincias es sumamente importante, de generar sinergias positivas, de poder hacer alianzas virtuosas entre academia y órganos de decisión, de ir generando, porque el objetivo es el empoderamiento también de las personas como sujetos titulares de derechos. Pero además también tenemos que resituar centralmente los derechos económicos, sociales y culturales en esta interdependencia de derechos humanos. Entonces necesitamos primero compromiso político, una apropiación. Elementos técnicos tenemos mucho avance. En muchos casos hay compromiso político, se avanza en la información y luego esa información nadie la consulta, y este es un problema realmente difícil. Hasta tanto no comprendamos que el accionar estatal
se deba basar necesaria y obligadamente en información empírica, no vamos a avanzar en transformaciones virtuosas. Probablemente sigamos reproduciendo ciertos datos, sigamos enamorados o enamoradas de ciertas prácticas que se hicieron sin revisar que probablemente esas prácticas, que pueden ser muy interesantes, donde pusimos mucha voluntad para hacer determinadas líneas, no estén resultando por múltiples factores. Entonces me parece que ahí también hay un esfuerzo importante para hacer. Se requiere muchísima mayor inversión en DESCA. ¿Y por qué la inversión que hubo? Y yo dije, bueno, en la primera década del siglo XXI se avanzó en fuerte inversión estatal y no ha sido, mejoró los indicadores estructurales. Estamos ante un desafío mayor post pandemia, pero ¿por qué no mejoró? Y esto en el caso, por ejemplo, de violencia de género lo vemos claramente. Bueno, porque las desigualdades estructurales preexistentes son mayores y entonces ahí necesitamos todavía más para que estas inversiones en políticas públicas, que deben ser integrales, universales, amplias e interdependientes, avancen en esa línea. También necesitamos hacer difusión de estos sistemas. No puede ser que no se los conozca. No puede ser que el Estado, cuando recibe una devolución por parte de los mecanismos de monitoreo, no haga difusión. El Estado es el principal agente, y esto los mecanismos de monitoreo en sus informes finales le establecen a los estados que tienen que hacer difusión. Tenemos que hacer seguimiento de las recomendaciones que se hicieron. Este sistema vivo, si no lo alimentamos permanentemente, no vamos a poder avanzar en mejores prácticas en el campo de derechos humanos. Y entonces, para agradecerles y hablarles si hay tiempo al debate, aquí está donde nos pueden encontrar en la red de investigadores de... perdón. ¿Dejé de compartir allí? Gracias. Les decía que ahí era donde nos podían encontrar a la red de investigaciones en derechos humanos y concretamente a LE. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Realmente muy interesante todo el aporte, toda la exposición. Estoy recibiendo mensajes del secretario de provincia que están muy contentos. Es una charla muy interesante, son aportes que son muy claros y que ayudan mucho a pensar estas herramientas, a pensar la gestión cotidiana, así que muy agradecidos por estos aportes. Bueno, la idea ahora de este momento de la conversación es poder abrir el micrófono, la pantalla, a los aportes, a las preguntas, a las miradas de cada uno de ustedes, así que bueno, está abierta la lista de oradores para si alguien quiere decir algo, si quiere preguntar algo, si quiere contar una experiencia. Estamos esperando que alguien hable. Hola, hola. Bueno, tomo la palabra yo si me la das. Bárbaro. Naila Bosch, subsecretaria de Derechos Humanos y Género de la provincia de Chaco. Bueno, hola a todos, muchas gracias Agustín y muchas gracias especialmente a Laura. La verdad que bueno, me parece que todos trabajamos en la vorágine que nos atraviesa en cada provincia, pero justamente en este contexto es importante poder vincular el ordenamiento de datos, la producción de datos, el generamiento de datos, porque justamente se trata de eso. Me parece algo de lo que planteaba Laura, que los datos están completamente vinculados con las realidades locales, y muchas veces, o la mayor parte de las veces, somos los poderes ejecutivos de las provincias los que tenemos a cargo la producción de datos y también la información a la ciudadanía. Lamentablemente es algo que no se da tan a menudo, sobre todo en el Poder Judicial, y creo también, como decía Laura, en el Poder Legislativo. Entonces, no solo tenemos que dar respuestas, sino que también tenemos que pagar las consecuencias en el caso de que no se cumplan los compromisos acordados, como por ejemplo en los casos de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana y demás cuestiones. Yo simplemente compartir, creo que bueno, Laura, vos compartiste cuestiones muy macro y muy importantes para nosotros, que por ahí tratamos de ir armando nuestros propios registros en las provincias. Contarles rápidamente la experiencia del Chaco. Muchos
de mis compañeros y compañeras de otras provincias que ya los han escuchado, pero me parece importante, no solo para contarlo, sino también para poner a disposición, por si lo quieren ver, por si lo quieren corregir, mejorar. En la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la provincia generamos 2 plataformas que son en realidad plataformas de diagnóstico, ingreso, seguimiento y derivación de casos. O eso pretenden, y creo que lo estamos transitando al cumplimiento. Tenemos una de géneros, puntualmente, y otra de derechos humanos, que en realidad especialmente es de casos de violencia institucional. Esto surgió de 2 cuestiones, primero del estudio mío y del equipo de distintos estándares, lineamientos en torno a violencia institucional, voy a referir particularmente a esa porque es la que yo desarrollé, y después también en torno a las experiencias locales. En esa plataforma nosotros lo que nos propusimos es poder medir la violencia institucional, no solo en términos cuantitativos, porque por lo menos de mi parte yo soy socióloga y creo que todo es medible, cuantitativo, cualitativamente, y en eso también construimos la problemática, podemos realmente hablar todos un idioma más o menos parecido, ¿sí? La verdad que es un desafío muy difícil de tomar, el gobernador tomó la decisión de hacerlo, y en esto tengo que resaltarlo porque no todos y todas los gobernadores toman la misma decisión. Es muy difícil poder plantear si la violencia institucional sube o baja, porque realmente no se mide. Entonces me parece que es una necesidad de parte de los estados provinciales poder empezar a registrarla y empezar a medirla, y empezar a ver de qué se trata. Nosotros lo que hacemos es ingresar el caso, ver si la víctima quiere denunciar o no, y de acuerdo a ello vamos cargando los distintos datos necesarios. También tenemos una derivación, tenemos un diálogo hecho con el Poder Judicial y con el órgano de control institucional de la policía para poder derivar desde la misma plataforma a esas instituciones. Y nos falta algo que en género sí se pudo hacer, que es muy interesante, que es vincular el sistema de plataforma nuestro del Poder Ejecutivo con el judicial, para poder hacer un seguimiento en línea de los avances del Poder Judicial. Esto en género se pudo hacer y es súper importante porque en género vemos casos de botones antipánico, cuestiones puntuales que son urgentes y necesarias. En violencia institucional cuesta bastante más y es más difícil, pero bueno, también estamos tratando de generar indicadores de riesgo, diferentes cuestiones que vamos probando. Pero la verdad que fue muy importante, pudimos estandarizar, tratamos de generarla también a partir del mismo trabajo de los y las trabajadores y trabajadoras de la Guardia de Derechos Humanos, que es la línea de atención 24 horas. Es decir, a partir de ello se compatibilizó y se trató de hacer algo que sea útil para la carga, también que podamos informar a la ciudadanía, y también, que suele pasar, son recurrentes los casos de violencia institucional, entonces que podamos historizar la problemática, que no pensemos, digamos, que una persona a la que la violenta en la misma comisaría durante 2 años es una problemática aislada a las 5 veces. No, es producto de un hostigamiento y una linealidad de la problemática. Eso nos permite también pensar y recortar las intervenciones. Voy a dar un ejemplo muy cortito para terminar. A nivel nacional, con los poquitos registros que hay de violencia institucional, algunos muy buenos, por ejemplo, se ubica que uno de los mayores lugares donde sucede la violencia institucional es en la unidad de traslado, en el coche policial, básicamente. Bueno, en nuestra provincia pudimos registrar que uno de los lugares donde mayor violencia institucional hay es en domicilios de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que mirar cómo se realizan los allanamientos legales o ilegales, por ejemplo. Y a raíz de eso podemos vincularlo con uno de los casos más conocidos, que es el caso de Fontana, donde es un caso tan icónico porque no solo por la gravedad, sino porque refleja justamente las características de la violencia institucional en nuestra provincia, que bueno, registrarlo permite dialogar con lo nacional, con lo internacional, pero también ubicar las particularidades locales. En nuestra provincia, por ejemplo, no se puede pensar la violencia policial sin la dimensión del racismo y las particularidades que ello adquiere en la misma forma que adquiere la violencia. Pero bueno, me parece que nuestro desafío también, que acá creo que es un desafío que debemos tomar, es no solo hablar de la importancia de los derechos humanos y tomar consignas estandarizadas y muy importantes,
sino poder dar un diferencial, digamos, y poder estar a la altura de discutir estas cuestiones con números, con datos, con producciones académicas, publicaciones, etcétera. También, inclusive, desde el Estado. Así que bueno, muchas gracias. Y cuando quieran ver, criticar, mejorar nuestra plataforma, acá está a disposición también. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Naila. ¿Querés responder, Laura? Sí, bueno, primero quiero felicitar a Naila por todo el trabajo que están haciendo. La verdad, sí, por supuesto, queremos esa información. Quiero decir que nosotros somos un equipo de trabajo en la Red de Investigadores de Derechos Humanos, así que están mis compañeros, así que quien quiera aportar algo también. A mí me tocó empezar con esto, pero estamos todas para responder. Me parece sumamente importante todo lo que has señalado de estos esfuerzos, de esta necesidad de tomar, como vos decías, la progresividad, es decir, la reiteración de estos casos. Muchas veces también la ausencia de información o los mecanismos de monitoreo la miden como regresividad, es decir, si al cabo de que no produce información también es una medida regresiva, ¿no? Y esta es una prohibición explícita que tienen los estados. Entonces lo que vos planteabas respecto a esta reiteración de conductas tiene que ser necesariamente registrada, y registrada en términos de violación de derechos. Entonces ahí hay también una línea bien interesante para ver. Un dato de la especificidad de género que me parece importante, dada la experiencia que están haciendo ustedes en Chaco y que vos estás liderando, es que esta próxima ronda de evaluación del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará va a poner el énfasis o el eje, siempre selecciona alguna de las áreas como ejes en acceso a la justicia. Entonces me parece que sería muy interesante que la experiencia de Chaco quede reflejada, porque ustedes han logrado una sistematización. Claro, todo es pequeño, o sea, a ver, muchas veces tenemos como mucho, así empezamos en investigación. Nosotros en investigación hacemos mucho trabajo de campo en casos. Entonces analizamos un caso, bueno, el caso es ese caso que analizamos. No nos permite hacer proyecciones sobre eso porque es un análisis de caso, precisamente como lo dice su concepto. Pero esa es una primera experiencia valiosísima, que puede ser muy útil para el resto de las provincias también para empezar a trabajar, y también no nos olvidemos los ámbitos locales. Ese es un ámbito también muy rezagado en términos de producción de información, claro, con las disparidades que tenemos en nuestros municipios, pero de todas maneras me parece que eso es un tema súper importante. Así que felicitarte, Naila, y a todo el trabajo que están haciendo desde ese equipo, quedar a disposición, nos encantaría tener la información, así que cuando nos la quiera facilitar, después luego nosotros dejamos alguien preguntaba en el chat también si podíamos compartir la presentación, por supuesto, o sea que ahí queda, gracias. Bueno, Hola. gracias Laura. Gracias Laura. Tengo anotado, ya hay gente pidiendo la palabra. Abigail, te anotamos a vos también. Bárbaro. Está primero Gabriela Berkovich, que es del Observatorio de Derechos Humanos de Neuquén, le damos la palabra a ellos. Después va a seguir Jimena Palópoli, de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro, y después Abigail Astrada, que es la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, buenos días. Simplemente compartirles que desde el observatorio también estamos avanzando en el cálculo de indicadores. Tomamos como guía el protocolo y el trabajo que ha hecho el grupo. Por supuesto que tenemos 1.000.000 de dudas y por ahí era esto, pedir ayuda. Sí hemos calculado unos cuantos, y lo que usamos como estrategia es armar un cuestionario para los distintos ministerios y poder hacer seguimiento de alguna información puntual y también para poder saber la fuente, ¿no? Muchas veces lo que pasa en los gobiernos es que los espacios cambian los nombres, cambian las autoridades, y uno va perdiendo un poco, si bien estamos y demás, pero digamos la fuente de información a veces va cambiando y uno lo va perdiendo. Entonces por eso la herramienta que utilizamos es un cuestionario para poder terminar de calcular aquellos indicadores que porque la información no está pública o de manera virtual al menos, lo puedan contestar. Y nada, más que nada es la solicitud de algún mail o algún contacto
al cual podamos recurrir y mostrarles lo que hemos avanzado. Nosotros utilizamos la misma clasificación que utilizó el grupo, y ahora por ahí estamos en el desafío de recolectar ese dato, esas informaciones, y de escribir los propósitos, ¿no? Me parece que ese también es otro desafío de dar cuenta de por qué es importante el cálculo de algún indicador. Excelente, Gabriela. Bueno, estoy emocionada, pero me parece que es sumamente importante. A ver, quedamos a disposición, ahora vamos a compartir sin duda los mails. Y me parece sumamente valioso lo que vos decís respecto a fuentes. Por eso la primera advertencia, luego podemos iniciar una línea más de apoyo de lo que dentro de los límites que nosotros tenemos, pero para poder ayudar. Allí están los informes técnicos del grupo, que seguramente lo han podido ver, pero lo que me parece importante avanzar, y esto aplica a todas las provincias, es en datos abiertos. Ahí la experiencia de México, yo les puedo compartir también, ha sido muy interesante, porque tiene que ver con esto que vos tan claramente mencionabas, Gabriela, de los cambios de gestión. Si no institucionalizamos el uso de información, vamos a tener un nuevo problema, porque cambian las gestiones. Digo, tenemos prácticas aberrantes en nuestras gestiones también, ¿no? O sea, se formatean los discos rígidos de las computadoras, para no dejarle nada al que viene después, porque si además de otro perfil político al mío, no le deja nada. Esto es una aberración brutal. Esa es una medida regresiva brutal. Hay que dejar todo ordenado para que todo el mundo pueda acceder, porque ese es un deber y una obligación estatal. Entonces me parece que los diseños, que son costosos, y yo entiendo los límites enormes, ya es dificilísimo recabar información, requiere mucho esfuerzo, requiere compromiso presupuestario, pero sería importante avanzar. Por ahí quizás en los próximos conversatorios que vamos a trabajar de algunas otras experiencias, ver, bueno, por ejemplo, cómo se armaron en el caso de la provincia de Santa Fe para la información, o cómo se armó el caso del observatorio del CIMASOC de la provincia de la Universidad de Buenos Aires. En el sentido de buscar distintas, quizás no sean las más adecuadas, pero es como para empezar y hacerlo público, digamos, cómo podemos ir teniendo estos datos para ir sobrecargando. Pero quedamos en contacto, Gabriela, tanto contigo como con quien quiera, para poder avanzar. En el chat luego le compartimos el mail. Gracias. Bueno, gracias Gabriela, gracias por la participación de la provincia de Neuquén. Había pedido la palabra Jimena Palópoli, de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro. Lo estuvimos comunicando, anoche me mandó un mensaje el secretario, Duilio Mineri, que lamentablemente no iba a poder estar en la charla porque está en el interior recorriendo la provincia. Un saludo para él, pero bueno, a Jimena de su equipo, ellos también, la provincia de Río Negro estaba muy interesada en este ciclo de conversaciones. Así que le doy la palabra a Jimena. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Yo que soy la delegada de la Secretaría en la zona andina, en la zona cordillerana, y Leticia González, que es la delegada de la zona del Valle de General Roca. Nuestra Secretaría tiene la particularidad que nos parece lo más positivo, que es estar dentro del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, por lo cual siempre nos hemos focalizado trabajar en lo que es educación en derechos humanos, y tenemos como esa ventaja de pertenecer a ese ministerio. Y durante el año pasado, a raíz del aislamiento, de la pandemia, nos vimos como impulsados a trabajar específicamente en cómo diseñar alguna estrategia o alguna manera para que los docentes tengan material virtual para trabajar derechos humanos en ese contexto de la virtualidad. Y ahí es como surgió con otras áreas, con educación primaria, con educación secundaria, con educación física. Bueno, nos unimos, digamos, todos, y se creó lo que es el programa Haciendo Escuela Río Negro, donde las distintas áreas aportamos el material virtual, y dentro de esas, la Secretaría de Derechos Humanos creó lo que es la serie Promoción de Derechos, para que los docentes de nivel primario, nos focalizamos en nivel primario porque entendíamos que secundaria tenía material, digamos, como para poder trabajar en estas cuestiones, pero el nivel primario era como que no había demasiado acceso, los docentes no tenían acceso a determinadas cuestiones didácticas, como cómo enseñar derechos en el aula, ¿no?
Y ahí es donde surge, bueno, la serie Promoción de Derechos, que después voy a pasar ahí el link, que son una serie de cuadernillos donde nosotros agarramos 9 ejes, 9 temas: educación, educación inclusiva, comunicación, los medios de comunicación, porque veíamos que los docentes bueno, nada, el 24 de marzo, Malvinas, bueno, todas las cuestiones que se trabajan en el aula, pero con el enfoque de derechos, ¿no? No puede trabajar Malvinas como efeméride, Malvinas como hecho histórico, o Malvinas como con una perspectiva de derechos humanos, y a eso es a donde enfocan los cuadernillos. Directamente hacia los chicos. O sea, el cuadernillo que nosotros armábamos por cada tema era en el lenguaje totalmente accesible para un chico de nivel primario, tanto de primer grado como de séptimo. Había nada, una variedad, digamos, de materiales que se le puedan dar, y un cuadernillo docente, con el apoyo de decir, bueno, esto, ¿cómo lo enseñamos en el aula? Porque muchas veces se capacita a los docentes en el derecho o en cuestiones de derechos humanos, pero no se les baja quizás una cuestión pedagógica, decir, bueno, ¿esto cómo se lo cuento a un nene de 8 años? ¿Cómo le transmito su derecho en un nivel, digamos, de lenguaje y de que el propio chico se apropie para poder defender su derecho? Esa es la experiencia que nosotros tenemos, lo que es con el Haciendo Escuela Río Negro, y específicamente con la serie de promoción de derechos. La verdad que al final lo que hicimos fue evaluar, porque necesitábamos datos de ver qué era lo que había sucedido con esos cuadernillos, y realmente hubo bastante participación de los docentes, fueron usados, fueron bajados a nivel virtual en muchas escuelas de la provincia, pero sí tenemos quizás el desafío de hacerlos llegar a muchísimas más, por una cuestión de conectividad, por una cuestión, y quizás en papel, digamos, como para que estas cosas lleguen. Nuestra provincia es una provincia muy grande, una provincia muy extensa, desde el mar hasta la cordillera. Entonces tenemos como en el medio muchísimas cuestiones, muchísimos parajes rurales, muchísimos pueblos. Entonces, en ese sentido, quizás la virtualidad en tiempo de pandemia nos imposibilitó. Pero la idea, digamos, de continuar con este proyecto, de que es las escuelas promotoras de derechos, porque entendemos que la escuela es el lugar por excelencia donde los chicos pueden acceder a este tipo de información, y bueno, el desafío es la territorialidad ahora y poder extender esto a quizás otros niveles, también secundario, educación de adultos, ¿no? Pero tomar la escuela como el lugar para la promoción de derechos. Muchas veces nosotros nos reímos con Duilio cuando yo se lo digo, pero muchas veces cuando vamos a dar charlas o a cuestiones más comunitarias, nos encontramos que viene siempre la misma gente. Entonces, como que es una cosa de ir convenciendo al que ya está convencido, y como que ir enseñando Entonces, la escuela, donde tenemos los padres, donde tenemos el personal docente, donde tenemos los chicos de diversas... La escuela es el lugar donde nosotros consideramos que tenemos que focalizar para bajar este tipo de contenidos. Así que ahora dejo el link para que quiera ver el material, y es una cuestión más hasta didáctica en lo que es manejar la página, ¿no? Porque tiene dibujos, se pasa como si fuera una revista, lo hicimos como una cosa para que los chicos, sea atrayente para los chicos y sea útil para el docente también. Pero bueno, esa es la experiencia que queríamos contar. Muchas gracias, Jimena. Antes de dar la próxima palabra, la verdad, felicitarlas también para nuestro eje, que se ha incorporado más recientemente el tema de educación en derechos humanos. Va a ser sumamente útil esta experiencia, y quizás nos animamos, veamos cómo va. Siempre tenemos más intenciones, luego el tiempo, nosotros no estamos en gestión, pero también el tiempo en la investigación es muy escaso. Pero por ahí quizás pensar algunos indicadores, ¿no? Es decir, pensar 1 o 2, que bueno, nada, me arriesgo, y Gaby y Leo sabrán, y Victoria, si después pueden ir al CIPEN también, pero eso sería como otra experiencia muy buena, de empezar a hacer también esta iniciativa que ustedes tienen más desarrollado, pero que a lo mejor alguna otra provincia también la tuvo, y además también es una forma de estimular para que estas iniciativas tan valiosas tengan su núcleo. Así que fantástico, y felicitarlos. Agrego una cosita en línea con lo que decía Jimena, que las compañeras del eje de migrantes de la red estuvieron trabajando
en articulación con el Instituto de Formación Docente, para hacer materiales sobre la temática migrante, como materiales para docentes, como que quizás se podría generar ahí alguna articulación. Digamos, o sea, si ustedes ya estuvieron trabajando sobre enfoque de derechos en las escuelas primarias, quizás se podría articular y pensar en indicadores que tengan que ver cómo relevar cómo se está trabajando la cuestión migrante también, si ya está ese trabajo. Después las puedo poner en contacto. Listo. Bueno, muchas gracias por el aporte. Vamos a seguir en la región patagónica. Le vamos a dar la palabra a Abigail Astrada, la secretaria de Derechos Humanos de Tierra del Fuego. Hola, buenos días a todas, a todos. Primero agradecer por este encuentro. Me parece que estos espacios siempre nos dan a pensar y a repensar las prácticas, ¿no? Me parece que en ese sentido, cuando Laura decía elaborar sistemas de retroalimentación de información, creo que esa es la tarea más difícil, eso es lo que, porque, digamos, más allá de que en algunos puntos también nos cuesta encontrar la información ahora que estamos en gestión, digo, que quede esto, que perdure y que esta información sea retroalimentada, y eso creo que es el desafío más grande que tenemos. Por otro lado, bueno, tomo los aportes de las compañeras de Chaco y de Río Negro. La verdad es que, bueno, nosotros en la provincia de Tierra del Fuego venimos trabajando, digamos, ese es el punto en donde queremos obtener información, pero que no sea algo acabado hasta que nosotros terminemos la gestión, digamos, queremos dejar algo en el tiempo, por eso estamos pensando y repensando cómo poder hacer eso. Acá en la provincia de Tierra del Fuego hubo capacitaciones. Perdón, para todos los que se llevaron adelante en sentido para poder cumplir con estos objetivos, para que toda la provincia pueda cumplir con los objetivos. Me parece que el recabar información es importantísimo para pensar las políticas públicas que después tenemos que desarrollar. Digo, ¿qué pasa con, bueno, los docentes? Es verdad, lo que decía la compañera, hay mucho material, pero por ahí no está bajado. De hecho, nosotros hicimos un cuadernillo en materia que le llamamos derechos humanos en el aula, justamente para los docentes, pero bueno, es destinado a los docentes. Por eso me alegro de estos espacios de poder intercambiar información. Así también nosotros lo que estamos realizando en este momento es, en relación a recabar información, la Secretaría de Derechos Humanos preside el órgano de revisión de salud mental. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de sistematizar toda la información que llega en relación a lo que es la ley de salud mental, a las restricciones a la discapacidad, a las internaciones involuntarias, en el sentido de poder, como también decía Naila, historizar qué está pasando en este sector. Es una pequeña parte. La verdad es que la Secretaría de Derechos Humanos tiene muchas aristas y muchos puntos a ver. Lo que es la ley de salud mental, por lo menos a nosotros en la Secretaría, es una de ellas, y estamos tratando de generar estos indicadores para poder llevar adelante esta sistematización. También habíamos realizado, nosotros hicimos el librito de la ley de salud mental, donde tenemos la ley nacional, la provincial y los decretos reglamentarios. La idea también es generar esta difusión, y también habíamos pensado en actividades que puedan decirnos cómo la sociedad ve al usuario del servicio de salud mental, y cómo, ¿no?, para tener esta información, también para generar políticas públicas en relación a la inclusión social. Entonces, estamos en ese proceso. Realmente no es fácil, tampoco es fácil recabar la información que ya existe, como dijeron, también el Poder Legislativo nos brinda alguna información, el Poder Judicial es mucho más difícil. En relación a grooming, nos pasa mucho que tenemos que trabajar en conjunto con el
Poder Judicial y recabar esa información hoy no es del todo fluido. Agradezco estos espacios nuevamente, poder estar, conocer las acciones que se llevan adelante, y también pido, bueno, como dijeron que van a pasar el PowerPoint que pasaron y toda la información, porque nos sirve para ir pensando y repensando las prácticas. Así que muchas gracias por este encuentro. No, muchas gracias, Abigail. Yo ya estoy así en ámbitos de confianza, entonces a todas las llamo por el nombre. Pero bueno, me parece fantástico que un eje central sea salud mental. La verdad que más allá de ser el órgano revisor de revisión, es un eje absolutamente siempre olvidado, central en el campo de los DES. Así que me parece súper interesante este esfuerzo. Así como está el eje de migrantes que planteábamos en la red, también está este eje recién creado, como nos decía recién Soledad, que es el eje de salud mental. Entonces también podemos hacer una vinculación allí para trabajar. Hay algunas provincias que sé que están trabajando, pero más que todo a nivel académico, que es en el caso de Córdoba, que se está trabajando en algunos indicadores para medición de salud mental. Hay algunas experiencias allí en la Universidad Nacional de Córdoba. Yo eventualmente puedo ponerlas en contacto. Pero me parece súper valioso como uno de los campos allí centrales. Gracias. Bueno, gracias Abigail, gracias Laura. Contarle a las provincias que nosotros estamos con la propuesta del avance en la articulación de las experiencias específicas de cada provincia que puedan estar en el marco del diseño de las políticas que queremos impulsar junto al equipo específico que trabaja Gabriela Pérez. Así que nosotros tenemos el objetivo de armar la mesa federal de indicadores, poder compartirla con las jurisdicciones subnacionales y la nación para poder fortalecer cada una de esas experiencias, ¿no? Así que bueno, próximamente vamos a hacer una convocatoria. Además que en el próximo Consejo Regional Patagónico, digo patagónico específicamente por las últimas provincias que han tomado la palabra, realmente va a ser uno de los ejes fundamentales. Como seguimos también en la Patagonia, ha pedido la palabra el compañero Juan Pablo Fase, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de La Pampa. Muy buen día, Agustín, buen día a todos. Bueno, para seguir en la Patagonia no podía dejar de aprovechar la oportunidad para hacer un pequeño aporte. En el caso nuestro, Laura quería puntualizar que anualmente nosotros hacemos un anuario, que es una especie de censo donde las diferentes áreas de gobierno hacen un aporte estadístico respecto de las diferentes actividades que han desarrollado, y eso permite de alguna manera optimizar recursos y saber qué aspectos profundizar y en qué otros se ha podido trabajar bien, cuáles necesitan un refuerzo y demás, de modo tal que el trabajar con indicadores y este tipo de estadísticas se viene haciendo de manera habitual, si se quiere, y año tras año. Y lo que quería de alguna manera compartir, que imagino que todas las jurisdicciones de una u otra manera lo han venido desarrollando, es trabajar en lo que es la Agenda 2030 y en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en ese trabajar hemos venido adoptando indicadores que justamente nos permiten ir avanzando en ese reflejo o en ese ideario de en qué estado está la provincia y en qué áreas presentamos más déficit o más logros satisfechos en otros. De modo tal que cuando yo veía tu presentación y veía la gráfica, es la misma que de alguna manera abordamos y trabajamos cuando lo hacemos dentro de esa Agenda 2030, y la manera de trabajar que tenemos ahí es representaciones de todos los ámbitos ministeriales y organismos públicos de la provincia, hacen su aporte y vamos trabajando en la definición de esas políticas públicas a implementar y en esa pretensión mancomunada de no dejar nadie atrás y de ir resolviendo las diferentes problemáticas que se dan en todos los ámbitos
de la provincia, de la nación y obviamente de la región y del mundo, ¿no? Así que nada, más que nada quería compartir que más que una elaboración de indicadores específicos dentro del área de derechos humanos o del ministerio, lo que buscamos es trabajar dentro de esa agenda más general que establece estos ODS. Así que también yo lo que podría compartir, llegado el caso, son los resultados o los avances que hemos ido obteniendo en esa búsqueda de indicadores más genéricos dentro del ámbito provincial. Bueno, también felicitaciones, Juan Pablo, por todo ese avance. Me parece que varias cosas están promoviendo ustedes. Lo primero es rendición de cuentas, y eso está fantástico. Y creo que es un avance interesante. La pregunta que yo hago es si también están los otros poderes, o es solamente a nivel del Ejecutivo. No me quedó claro eso. Bueno, esa es una de las asignaciones pendientes, porque obviamente el compromiso inicial lo tomó la provincia, el Ejecutivo provincial, hubo una delegación al Ministerio de Desarrollo Social como para que de alguna manera conduzca toda esa búsqueda de información y de datos, y lo pendiente era asociar o ingresar al Poder Judicial y al Legislativo en ese suministro de datos. Seguimos trabajando, desgraciadamente, todavía únicamente dentro del ámbito del Ejecutivo, pero desde un primer momento estaba la idea de volcar esa actividad en los otros poderes de la provincia y asimismo en otros ámbitos extrapoder, como para tener un pantallazo, un recabar información mucho más acabado. Pero ciertamente, Laura, como vos bien observás, hoy por hoy seguimos trabajando únicamente dentro del ámbito del Ejecutivo. Acá tal vez se nos hace un poco más sencillo la conservación de los datos, porque la provincia de La Pampa ha mantenido un mismo signo político mandato tras mandato, y por lo tanto no se desecha la información, y ciertamente sería un despropósito que eso ocurra. Pero bueno, en la provincia de La Pampa nos ha venido gobernando siempre el Partido Justicialista, y por eso la información o los datos se han podido ir preservando mandato tras mandato. Sería realmente un desperdicio que, porque se modifique el signo partidario que conduzca a los destinos de una jurisdicción, que no se pongan a disposición de las futuras administraciones un elemento, una herramienta de trabajo tan importante como es este que estamos puntualizando, ¿no? Pero bueno, es un camino que vamos construyendo hacia el 2030, y esperemos tener prontamente esa información que ya se les está requiriendo al Poder Judicial y al Legislativo, pero que todavía no es un suministro con el cual podamos trabajar al día de hoy. Sí, ahí totalmente de acuerdo, Juan Pablo. A mí me parece que los indicadores que solicita el protocolo San Salvador o Belén do Pará son un buen argumento para pedirle a ustedes que tienen este diálogo interpoderes estos requerimientos. Es decir, forzar más fuertemente que acá hay un compromiso con los órganos de monitoreo internacional de ratificación. Eso ayuda, ¿no? Eso ayuda mucho a los acuerdos o a las alianzas que necesitamos. Entonces, como estos ya están establecidos, solicitan, por ejemplo, en violencia de género, la próxima ronda de Belén do Pará va a poner énfasis en acceso a la justicia, también creo que eso puede ayudar fuertemente en esa línea. Y lo otro que me parece respecto a la Agenda 2030 es sumamente importante, y tiene que ver también con lo que vos decís, bueno, nosotros tenemos una continuidad política, pero lo que tenemos que lograr, creo que el desafío, inclusive el Partido Justicialista en la Pampa, es, bueno, difundir, que lo hacen con los informes, pero difundirlo como un valor social, es decir, como un valor que a todos necesitamos rendición de cuentas, ciudadanos, no solamente quienes hacemos investigación, que somos captores de datos y andamos buscando datos por todos lados. Pero además también puede continuar otros periodos de gestiones el Partido Justicialista y no darle el mismo valor a los datos. O sea, hay muchas veces que se produce información y no se aprovecha.
no voy a decir que no se usa, pero no se aprovecha en la dimensión que hay. Entonces, eso también me parece que esa pedagogía, con el esfuerzo que ustedes están haciendo, sería súper importante darle como ese último empujón y dejar armado. Por eso estas lógicas de, claro, y cuando pensamos en un sistema de información de datos abiertos, siempre hay otros actores que hay que incorporar, ¿no? Por ejemplo, los informáticos y los informátiques. Entonces, esos informáticos tienen otra cabeza y dicen, bueno, pero esto yo cómo lo capto, no, yo acá necesito que me entren los caracteres que tengo para esta muestra. Entonces, es otro diálogo muy difícil que nos lleva también a repensar categorías, ¿no? Pero me parece que ahí también es válido pensar en esta línea, que sería realmente la posibilidad de organizarlo cada vez más como sistema. Así que también felicitaciones por esa experiencia en La Pampa. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba viendo que hablaba Tamara Pez, directora de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. También hoy estuvimos conversando esta mañana con Calixto Angulo, el secretario, que lamentablemente estaba con actividades, está Tamara, así que agradecer también a la provincia de Córdoba la presencia y el interés de estar acá participando en la conversación. Ya para irnos, porque ya estamos sobre la hora, yo estoy sosteniendo mi celular porque estoy con problemas tecnológicos, de logística, pero le voy a dar la palabra a Gabriela Pérez, que como ya reiteramos y ustedes saben, es quien lidera el trabajo de indicadores en el contexto de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal, para que dé un poco, digamos, algunos pantallazos de la hoja de ruta de que hemos pensado nosotros en la Secretaría Ejecutiva en torno al avance del trabajo articulado en relación a este eje de indicadores. Así que Gaby, te doy la palabra a vos. Ya también pensando en ir cerrando la actividad porque ya estamos sobre la hora. Carla Sánchez Galino también está mandando un mensaje, la secretaria de Derechos Humanos de Chubut. Gracias, Carla, por participar siempre de las actividades y siempre con interés. Así que bueno, Gaby, te doy la palabra. Bueno, gracias, Agustín. Quiero agradecerle. Gaby, perdón, un saludo a Luz Feingold, directora de la provincia de Mendoza, que también ha mandado su saludo a través del chat. Sí, la verdad que estamos muy contentos todos y todas con la participación de todas las áreas provinciales. Les agradecemos mucho haberse hecho el tiempo de estar acá con nosotros y sobre todo también agradecer al equipo de trabajo en investigación en indicadores, Leticia, Soledad y sobre todo a Laura, que nos ha regalado su tiempo y compartido toda su experiencia y su conocimiento. Les queríamos comentar brevemente y ya retomaremos el diálogo con ustedes respecto del trabajo que estamos haciendo. Hemos planificado desde el inicio de esta sesión, en el marco de la Secretaría Ejecutiva del Consejo, retomar la línea de trabajo vinculada al CIPEN, y en ese marco estamos dialogando con diferentes áreas de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿No se escucha bien? Perdón, ¿no se escucha? ¿Está bien? Se escucha, pero tenés un poquito de eco, Gaby, pero se escucha. Sí, les pido disculpas, es un sonido de esta compu que no está funcionando muy bien. Les comento súper breve que estamos dialogando con distintas áreas de la misma Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para desarrollar para rever los indicadores que habíamos desarrollado en 2013-2015 y que habíamos analizado también con el equipo de trabajo en indicadores de CONICET. En cuanto terminemos de hacer esa revisión interna y esa validación con compañeros y compañeras y funcionarios de la Secretaría, vamos a compartir este trabajo con ustedes para seguir avanzando y capitalizando también este trabajo y estas experiencias que ustedes han ido destacando en el día de hoy. Así que solamente hacer este breve anuncio, estamos esperando la oportunidad para informarlo tanto en el Consejo Regional como en la plenaria del Consejo. Así que solamente eso contarles y que estamos muy agradecidos de que hoy están compartido con nosotros este rato y sobre todo las experiencias tan destacadas que han mencionado. Así que solo eso, gracias a todos, gracias a vos. Disculpa por el sonido.
Bueno, gracias Gaby, sí, bueno, de todas maneras comentar, la charla la estamos grabando, es un material que también vamos a ver cómo lo sistematizamos, porque realmente ha sido una charla muy, muy interesante, que creo que es de mucha utilidad en la proyección de lo que estamos planificando nosotros, del trabajo en común con ustedes, además que me parece que ha sido muy esclarecedora de muchos puntos y que ayuda mucho a la gestión cotidiana. Ya estamos en los últimos minutos, no sé si alguien quiere decir algo, por supuesto Laura, si, te doy la palabra para que cerres también, no sé si alguna otra provincia quedó pendiente de algo, no tengo acá el chat si alguien ha levantado la mano, si no ya directamente le pasamos la palabra a Laura Pautasi. Bueno, muchísimas gracias Agustín, a todo el equipo, lo puse recién en el chat de la Secretaría de Derechos Humanos, me había quedado sin mencionar a Federico Heller, que también nos fue acompañando en todos estos años, y siempre renovando la idea para nosotros desde la red, y concretamente de Leti, ha sido súper rica este encuentro, y estamos seguras que los próximos van a ser también de esta riqueza, sobre todo por el poder escucharles a ustedes, escuchar las experiencias, poder establecer este contacto. Siempre hemos pensado desde Leti y desde la red de investigaciones que el Consejo Federal de Derechos Humanos era el ámbito más querido para hacer esta interacción, precisamente por la vocación federal que muchas veces es difícil sostener, y entonces nos parece que es sumamente importante. Creo que toda la labor que ustedes, quienes han compartido, y que quienes quizás tengan experiencias todavía más precarias, más iniciales, son todas valiosas. Aquí creo que lo que nos une a todos, y particularmente luego de haber atravesado y de seguir hacia el final de este proceso tan dificultoso, esta crisis tan profunda, de los duelos que tenemos que hacer luego de esta pandemia, es pensar un escenario post-pandemia con menos desigualdades. Al menos personalmente estoy muy en contra del concepto de nueva normalidad, porque lo que teníamos antes tenía muchos problemas, entonces tratemos de construir algo mejor. Y en el campo de los derechos humanos la labor es interminable. Entonces ahí, para que siga siendo tan vivo como fue su cambio de paradigma de inicio en el siglo XX, los derechos humanos, tenemos que ir alimentándolos. Y esta tarea de disponer de información y de pensar las políticas, el accionar del Estado en base a los datos, a los testimonios, a las percepciones de las personas, por eso insistimos tanto también con las dimensiones cualitativas, es central en ese quehacer. Así que me parece que tenemos una tarea mancomunada enorme, desde el CONICET y de quienes integramos CONICET, pero también la red tiene investigadores de universidades nacionales y de otros ámbitos, como dijeron Leticia y Soledad al inicio, estamos totalmente disponibles, nos tienen que tener paciencia, porque nuestras agendas también están sobrecargadas, pero con muchísimo gusto vamos a seguir y vamos a continuar en estos diálogos, así que muchas gracias por el espacio y a disposición. Bueno, muchísimas gracias Laura, muchísimas gracias a todo el equipo del CONICET, de Leti, es un desafío muy grande para nosotros, coincido con tus palabras. Creo que este contexto complejo que estamos viviendo de la pandemia nos exige ser muy creativos para los desafíos que estamos eligiendo. Nosotros tenemos una premisa, cuando asumimos en diciembre de 2019, tenemos que volver mejores, lo dijo el compañero Máximo Kirchner, y coincidimos absolutamente en eso. Tenemos que redoblar los esfuerzos para avanzar en más y mejores derechos, en ampliar los derechos, y creemos que este eje de los indicadores es fundamental en el monitoreo, en la planificación y en la evaluación de buenas prácticas, así que estamos muy contentos de esta articulación con ustedes, es algo que va a seguir, el ciclo de conversaciones tiene otras dos actividades muy importantes, que después las vamos a anunciar en las fechas venideras. Agradecer a todos, agradecer a todo el equipo del CONICET, a vos Laura, agradecer a todas las provincias, ahí veo saludos de Daniela Águila, la secretaria de Derechos Humanos de Santiago del Estero, del Pocho Brizuela, Delfor Brizuela, el compañero secretario de Derechos Humanos de La Rioja también, el querido Carlos Goya, director de Derechos Humanos de la provincia de San Juan, es decir, todas las provincias
han participado, realmente muy contentos de eso, de la participación, de estar involucradas en diferentes regiones. Así que bueno, para nosotros es un compromiso, los derechos humanos son el corazón de la gestión, de las políticas públicas. Para mí es fundamental. Un Estado sin derechos humanos, sin política de derechos humanos, no es un Estado que realmente está a la altura de los desafíos. Así que bueno, nosotros estamos convencidos de ese compromiso y convencidos de poder esforzarnos para llevar adelante nuestros objetivos. Así que bueno, un saludo a todos, muy buena esta reunión, y esperamos contar con todos ustedes para el próximo evento. Así que bueno, gracias por participar. Gracias a ustedes. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias.